En México, según los registros del INEGI, 4 de cada 10 familias son disfuncionales, es decir, carecen de figura paterna, dado que de los 35 millones de hogares censados, más de 15 millones son encabezados por mujeres. La idiosincrasia de la sociedad en conjunto se ha visto forzada por las circunstancias poco a poco a desenvolverse en una suerte de matriarcado que presenta mucha más afinidad con la feminidad que con la masculinidad, afinidad que dirige gran parte de los elementos sociales hacia y para la mujer. Y en esta suerte de matriarcado moderno, las madres o las mujeres mayores son quienes encabezan las familias y moldean la idiosincrasia cultural, lo que hace de forma evidente que la figura de la madre y la mujer esté sobre representada. El vínculo con la madre en Latinoamérica es tan estrecho que condiciona gran parte de la actividad de los individuos, incluso hasta la vejez. Y esta suerte de filiación que existe justamente tan estrecha en el tenor social se da también a nivel espiritual. No por nada, una de las representaciones espirituales o de las vocaciones más famosas en Latinoamérica es la llamada Virgen de Guadalupe. La religión en la experiencia humana es un tanto compleja, conduce primeramente desde el estancamiento a través del conflicto y de la búsqueda de la verdad hasta la fe firme, y en el caso del cristianismo esta fe firme se expresa justamente en la filiación con el Padre. Jesús vino a mostrarnos al Padre y a conducirnos hacia Él. De hecho, quien ve a Jesús ve al Padre. No obstante, en el catolicismo, poco a poco, de forma evolutiva, se ha ido trasladando esta filiación hacia el Padre a una filiación suprema hacia María, una criatura quien ha sido revestida dentro del imaginario romano en una suerte de apoteosis o arquetipo de la perfección. Francisco incluso ha llegado a afirmar que los protestantes o los evangélicos o aquellos que no vean a María como madre son huérfanos, haciendo por supuesto énfasis en dicha falta de filiación con a quien ellos consideran su madre. Y las odas y referencias a María se exponen en casi cada panfleto. Note por ejemplo esta declaración de Dante Urbina en su nuevo libro acerca de María, es decir, no les pesa hacer este tipo de declaraciones porque para ellos realmente María es muy especial, como dice este hombre, ¿no? Así que cabe la pregunta, y creo que es una pregunta muy importante, ¿es María realmente nuestra madre? ¿O los creyentes deberían sentirse identificados de esta forma filial con María, verla como una madre? Yo creo que lo primero, y que es muy interesante notar y analizar, aunque no para algunos obviamente, es que Jesús nunca se refirió a María como madre, sino como mujer. Y aunque el término mujer denotaba cierto respeto en el ambiente helenístico, en el ambiente hebreo sonaba un tanto extraño, sobre todo viniendo de un hijo hacia su madre. La única vez que Jesús utiliza la palabra madre refiriéndose a María, no lo hace vinculándose él personalmente a ella, sino vinculándola a ella a otra persona, a Juan, al pie de la cruz, y eso para su cuidado. Si bien podemos especular que el término mujer denotaba algún símil con el de madre o algún tipo de respeto, el caso es mucho más complejo. Parece ser que Jesús intenta desvincularse de la filiación de María en varias formas a lo largo de su ministerio. Note por ejemplo en Marcos en el capítulo 3:31, cuando algunas personas intentan persuadir a Jesús trayendo a colación la filiación con María y sus hermanos, diciéndole, tu madre y tus hermanos están afuera, él se deslinda inmediatamente de dicha filiación diciendo, ¿quién es mi madre? Esto puede sonar un tanto irrespetuoso. ¿Y quiénes son mis hermanos? Demostrando que dicha filiación por lo menos no lo condicionaba en su ministerio y mucho menos en su persona, y que en la mayoría de los casos dicha filiación no ocupaba un lugar predominante en su escala de valores. En alguna otra ocasión sucede el mismo escenario. Una persona entusiasmada entre la multitud intenta crear un vínculo especial entre María y Jesús, diciéndole, dichoso el vientre que te dio a luz y dichosos los pechos que te amamantaron. Jesús nuevamente toma esta postura y traslada esta estimación no a María, sino a una escala de valores distinta que él parece seguir, y contesta, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Es un tanto irónico, ¿no? Porque esta frase parecería que está en concordancia con lo que declaró el concilio de Éfeso cuando dice que María es Teotocos, o acuñó por lo menos ese término, Teotocos, que aunque lo hace en un sentido cristológico, sabemos que ha servido en rigor de verdad para darle toda esta apoteosis a María. Pero esta frase, dichoso el vientre que te dio a luz y a los senos que te amamantaron, aunque esté en consonancia con el concilio de Éfeso, la respuesta de Jesús es, bienaventurado más bien el que escucha la palabra de Dios y la obedece, que el propio vientre que me concibió y los pechos que amamanté. Si uno lee entre líneas, uno puede fácilmente detectar que Jesús se deslinda a toda costa de aquello que puede crear entre él y María un vínculo que luego pueda ser usado para intentar condicionarlo, incluso para fijar la atención en María, que es básicamente lo que el catolicismo ha terminado haciendo. Es como si dijera, en mi escala de valores, que es por mucho superior a la de ustedes, donde la filiación los reduce a la servidumbre, la filiación sanguínea no es asumida por mí como algo preponderante. Incluso para aquellos que han de seguirme, en algún momento tienen que prescindir de ella. Por eso está esa famosa frase que dijo, ¿no? Dejad que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Pero ahorita hay un pasaje más revelador, mucho más esclarecedor, aquel pasaje de las bodas de Caná, un pasaje en el que los católicos han querido ver una suerte de supuesto papel intercesor de María, pero que en realidad demuestra todo lo contrario, demuestra una sobrelimitación de esa filiación a la que Jesús no se vinculaba y que demostré en los pasajes antes citados. El pasaje en cuestión básicamente afirma que en algún momento de la boda, el vino, que era muy importante, se terminó y María se acerca a Jesús diciéndole, no tienen vino. Esta pequeña y sutil increpancia ha servido al mundo
mundo católico para desarrollar todos esos malabares eisegéticos o gran parte de su mariolotría, tratando de hacernos creer que ahí está implícita la intercesión de María. Pero cuando uno analiza el pasaje, se vuelve a mostrar que Jesús era renuente a vincularse de forma condicionante a la filiación sanguínea. Es decir, él contesta: ¿qué tienes conmigo, mujer? Que en el griego es tiemoi kai soy gunai. Esta frase, ¿qué tienes conmigo?, es una frase que dice muchísimo y que lamentablemente no hay una forma concreta de traducirla, porque cuando nosotros traducimos ¿qué tienes conmigo?, que está traducido así en la mayoría de los textos, en la mayoría de las Biblias, no refleja justamente cómo era utilizada la frase y en qué contexto se utilizaba. Es evidente que la respuesta de Jesús en este tenor implica un rechazo total de la propuesta que la madre le hace. Pero ¿en qué medida y en qué sentido se ofrece ese rechazo? Pues bueno, vamos a analizarlo. Esta frase, para empezar, es casi inexistente en la literatura griega. Se encuentran raros ejemplos de ella. Por ejemplo, se encuentran algunos textos de Epicteto, pero no se encuentra el mismo tenor, el mismo contexto que se utilizaba en el mundo hebreo. Por lo tanto, es una frase que parece ser un semitismo que era especialmente usado por los hebreos. En el Antiguo Testamento lo vamos a encontrar en varios pasajes que va a arrojar mucha luz sobre de qué forma lo utilizaban los hebreos y qué se intentaba decir cuando alguien le decía a alguien: ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes que ver conmigo? Por ejemplo, en el libro de los Jueces, en el capítulo 11, en el versículo 12, Jefté envía emisarios al rey de los amonitas diciéndole: ¿qué tienes tú conmigo? En el contexto de dicho pasaje, la situación problemática es de carácter bélico y la situación comunicativa entre los interlocutores es de petición de explicaciones. Básicamente, Jefté está diciendo: ¿quién te crees para actuar así? ¿O con qué autoridad o razón actúas de esta forma? Entonces, un pasaje más interesante que se encuentra justamente en 2 de Samuel, en el capítulo 16, versículo 10. David básicamente está huyendo de su hijo Absalón, que había promovido un motín contra él. Absalón se dirige a Jerusalén contra su padre, y en la huida le sale a David un personaje llamado Semei que lo maldice y le empieza a tirar risas. Abisai, que era uno de la guardia personal de David, bastante molesto, le dice a David que le va a cortar la cabeza a este perro. Está maldiciendo al rey. Pero David se le interpone diciéndole justamente esto a Abisai: ¿qué tienen conmigo, hijos de Serbia? En el contexto de esta escena, básicamente la frase refleja un reproche puntual. David le está diciendo a Abisai: nada tienes en este asunto que ver conmigo, no lo entiendes o no te metas en mis asuntos. Y la razón del por qué David le dice esto a Abisai se debe a que Abisai no comprende el alcance de lo que está sucediendo y está siendo guiado simplemente por sus instintos, es decir, está siendo guiado por el enojo de ver que un hombre maldice a David. Pero David está diciendo: yo sí comprendo lo que está sucediendo, entiendo que esto es un asunto entre Dios y yo, por lo que quien intervenga, ya sea con buenas o malas intenciones, está siendo un estorbo. Lo interesante de este pasaje es que denota también la filiación por un entendimiento superior entre el individuo y Dios. En este caso denota la filiación entre David y Abisai, porque Abisai era su sobrino, era hijo de su hermana. Pero hay otro pasaje, Primera de Reyes capítulo 17, versículo 18, volvemos a encontrar este famoso semitismo. Ahora lo encontramos entre el profeta Elías y la viuda de Sarepta. El profeta Elías acaba de proveer de aceite y harina a una viuda de Sarepta y a su hijo, en cuya casa se encontró hospitalidad y los libra de la muerte a causa de la hambruna. No obstante, un poco más tarde, el hijo enferma y muere. Entonces la viuda interpreta esta muerte de su hijo como parte de la animadversión del profeta hacia ella, por lo que le refiere la famosa frase al profeta: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? En este caso, la frase equivale a una negación, expresa la voluntad de rechazar totalmente el vínculo entre ella y el profeta. Es decir, no tengo nada contra ti, tú y yo no somos nada, no tenías por qué haber hecho esto, aléjate de mí. Así que denota una negación y una hostilidad hacia el profeta. Pero uno de los textos más esclarecedores del significado de dicha frase lo encontramos en 2 de Reyes capítulo 3, versículo 13. El rey Jorá de Israel había perseguido a los profetas del Señor y había dado protección a los profetas de Baal. Pero en algún momento, en una difícil batalla contra Moab, el rey se dirige a Eliseo pidiéndole ayuda y Eliseo le responde con el famoso semitismo: ¿qué tengo yo contigo?, le dice. Ve y busca a tus propios profetas. En este contexto, la frase denota rechazo, es decir, no te voy a ayudar, no te conozco, tú y yo no somos nada, no somos iguales, no hay una relación entre tú y yo. Entonces, hasta aquí podemos comprender por lo menos que este semitismo denota en todas y cada una de las veces que aparece rechazo, reproche, animadversión, desencanto y reprensión. Las soluciones de este semitismo en el Nuevo Testamento, si bien son pocas, también son muy esclarecedoras y también se encuentran en el mismo tenor. Analicemos unas cuantas. En Marcos, en el capítulo 1, el versículo 24, el espíritu de un poseído reacciona al sentir la presencia de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún e interpreta dicha presencia como una amenaza para los de su género, por lo que lo increpa con la famosa frase de reproche diciéndole a Jesús: ¿qué tienes contra nosotros? Es interesante porque Lucas, en el capítulo 4:34, reproduce el mismo episodio, pero Lucas le añade una interjección, es decir, le pone el ea, déjanos, que enfatiza todavía más el sentido de rechazo. El demonio dice: déjanos, Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Lo cual demuestra básicamente que la frase denotaba hostilidad, como diciendo: aléjate de mí, no te metas conmigo. Y luego la amenaza que va a seguir acá y siempre de este tipo de interlocución, cuando está el ¿qué tienes conmigo?,
yo sé quién eres, eres el santo de Dios. Si no me dejas de hostigar, le voy a gritar a todo mundo quién eres. Entonces, si recapitulamos, siempre que encontramos este modismo en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vamos a notar que el modismo aparece siempre en un contexto que describe una situación problemática entre los interlocutores. Vamos a encontrar que expresa la reacción hostil ante esta situación de uno de los interlocutores, es decir, que siempre que el modismo aparece, uno de los interlocutores está molesto, y que tal reacción implica en todos los casos la negación de una relación entre las partes confrontadas, y hay un rechazo a la relación. Interesante, ¿no? Teniendo esto en cuenta y viendo la forma en que Jesús traslada la filiación con María a una escala de valores que no lo condicionan, es que podemos leer el texto de Juan capítulo 2 versículo 4, en donde María se acerca a él y le dice, no tienen vino. Ante esto, lo primero que podemos notar es que nuevamente la palabra mujer surge. Nunca surge la palabra madre, no hay una filiación. Es decir, después de la palabra mujer viene enseguida la famosa frase o el famoso semitismo de ¿qué tienes conmigo? Lo que denota, como en cada caso donde el semitismo se encuentra, en un rechazo frontal. Es decir, Jesús le está señalando a María no un papel intercesor, todo lo contrario, un papel de intromisión e injerencia en asuntos que no le competen. Sería como decirle, estás sobrepasando los límites de lo que propiamente te concierne. Básicamente Jesús le está diciendo que él está condicionado por los ritmos de los planes divinos y no por la filiación materna que ella está usando en ese momento. Estás interviniendo en algo que no entiendes. Sabemos esto porque la frase va seguida del no ha llegado mi hora, tú no comprendes esto. Y se encuentra exactamente en el mismo tenor en lo que David le dice a Abisaí cuando lo increpa diciéndole que tengo yo con ustedes hijos de Sarbia. No eres capaz de comprender lo que hay entre Dios y yo. Así como Abisaí no era capaz de comprender lo que había entre Dios y David, si María en este momento no es capaz de comprender lo que hay entre Jesús y Dios. Y ambos, Abisaí y María, están entrometiéndose en algo que no les concierne. De ahí que venga la frase de ambos, que tienes conmigo mujer, que tengo yo con ustedes hijos de Sarbia, que tienes conmigo hacia el profeta. Y en cada contexto lo vamos a encontrar, lo cual demuestra que es algo que María ignora y está usando su filiación como pretexto, como una forma de injerencia hacia el Hijo. Es como si Jesús le dijera, estás pensando que yo he venido a este lugar para obrar milagros a capricho, para la gratificación de los curiosos o para convencer a los incrédulos, pero tú no comprendes ni mis tiempos ni cuál es la voluntad de mi Padre. Es algo que yo comprendo, que tienes tú conmigo. En este momento tu relación, el que tú seas mi madre, no tiene nada que ver en la voluntad de mi Padre. Así que donde los católicos ven una supuesta evidencia del papel intercesor de María, el escritor en realidad intenta demostrarnos todo lo contrario. Es decir, que Jesús de ninguna forma es condicionado por la filiación materna, que María estaba entorpeciendo la voluntad divina, valiéndose de un papel que no merecía más atención que cualquier otro papel, y por tanto, que esa idea de que María es la madre de los creyentes y debemos rezar a ella para que ella le pida al Hijo y el Hijo le pida al Padre y el Padre no lo conceda, es un disparate sin sentido.